Introducción a los conceptos jurídicos fundamentales. Son aquellos conceptos que intervienen como elementos constantes y necesarios en toda relación jurídica, es decir, en toda forma de conducta jurídica que se produce por la aplicación de la norma del derecho a los casos concretos y se clasifican en supuestos jurídicos, consecuencias del derecho, la cópula debe ser, los sujetos de derecho o personas jurídicas, los objetos de derecho y las relaciones jurídicas. Jurídicos. Es la hipótesis normativa de cuya realización depende que se produzcan las consecuencias del derecho. Las consecuencias del derecho son aquellas situaciones jurídicas concretas que se presentan cuando se realiza uno o varios supuestos de derecho. La cópula debe ser es el nexo que une la hipótesis normativa con la disposición, es decir, constituye el vínculo normativo entre el supuesto jurídico y la consecuencia de derecho. ¿Qué son los sujetos de derecho? Son los entes que sirven de centro de imputación de los derechos subjetivos, derechos jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho, o sea, las personas físicas o las personas morales. ¿Qué son los objetos de derecho? Constituyen las diferentes formas de conducta jurídicamente reguladas que se manifiestan como facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos e ilícitos y sanciones. Por último, analizaremos lo que es la relación jurídica. Es el elemento ideal que resulta de la combinación de los diversos conceptos jurídicos fundamentales, contenido potencialmente en la norma y actualizado en virtud de un supuesto jurídico al vincular sujetos determinados y objetos o formas de conducta que también son reguladas de manera precisa a fin de que se manifiesten como facultades, deberes o sanciones. A continuación, mis compañeros entrarán en detalle para que podamos conocer cada uno de estos aspectos que se ha venido determinando en la norma jurídica. Mi nombre es Luis Manuel de la Cruz y me tocó dar a conocer lo que es el concepto, definición y clasificación del derecho jurídico. Número 1. Conceptos. Son instrumentos que interviene el jurista y el legislador para poder pensar cómo resolver los problemas de cualquier orden jurídico. Número 2. Definición. Son aquellos que intervienen como elementos constantes y necesarios para cualquier actividad de orden jurídico. Número 3. Clasificación. Por su naturaleza puede ser formal y real. Formal, que va relacionado con relación a la lógica jurídica de la norma, y la real, que es propiamente el contenido de la misma en un concepto jurídico. Mi nombre es Kevin Rueda. Continuando, vamos a platicar acerca de los conceptos jurídicos fundamentales formales. El primero de ellos es el supuesto jurídico, el cual es un hecho abstracto que causa un efecto legal y por lo tanto tiene consecuencias jurídicas. Un ejemplo de eso es una mujer en estado de gestación. Esta mujer inherentemente tiene derecho a la patria potestad del hijo o hija, el cual lleva en su vientre, y al mismo tiempo tiene derecho a ser pensionada y dada de baja de su trabajo. Continuamos con el hecho jurídico. El hecho jurídico es un comportamiento humano o un acto de la naturaleza, el cual genera consecuencias jurídicas en determinado territorio. Es decir, que cada hecho que cada persona hace dentro de la normativa genera consecuencias dependiendo del territorio en el cual dichas normas estén rigiendo. El tercero de estos conceptos es el acto jurídico,
El acto jurídico es una manifestación de la voluntad humana y por lo tanto genera efectos y consecuencias jurídicas. Por ejemplo, la muerte, el matrimonio o la adopción. Por cuarto lugar tenemos el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una facultad que la ley da al sujeto para hacer determinadas acciones y exigir a demás sujetos que cumplan con cierta conducta o cierto modo de comportarse. Continuamos con el deber jurídico. El deber jurídico es una obligación que la ley pone de hacer o dar y de no hacer. Por ejemplo, en el hacer o dar, el pagar los impuestos. Y en el no hacer, podemos poner, por ejemplo, el no cometer fraude. Y así podemos poner ciertas prohibiciones que la ley tiene. Por último, la sanción y la pena. La sanción es una consecuencia jurídica al incumplimiento de una norma. En cambio, la pena es aquella que el Estado administra mediante un organismo judicial a cierto individuo por haber cometido y haber sido hallado culpable de un delito. Por ejemplo, de la sanción podemos ver una multa de tránsito, la cual es impuesta en el momento. Y de la pena podemos ver un juicio en el cual se juzga a un presunto delincuente, en el cual, si es hallado culpable, será penado y con ello varios de sus derechos fundamentales serán privados de él. Gracias. Compañeros, mi nombre es Sergio Vinchen y continuaré con la exposición de los conceptos jurídicos fundamentales reales. Estos son la persona o sujeto de derecho. Son los entes que sirven de centros de imputación de los derechos subjetivos, deberes jurídicos, sanciones, actos y normas de derecho. Estos pueden ser personas físicas y personas morales o grupo de personas. Estado. Es una reunión permanente e independiente de hombres propietarios de un cierto territorio común y asociados bajo la misma autoridad con un fin social. Este fue un texto aprobado por la Convención Internacional sobre Derechos y Deberes Fundamentales de los Estados, celebrada en Montevideo, Uruguay, en 1934. Acción. Chacón Corado define la acción como el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica para obtener aplicación de la jurisdicción del Estado, en caso concreto mediante una sentencia a través de un proceso. Coacción. Fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. Muchas gracias. Conclusiones. 1. Por lo tanto, el conjunto de palabras y conceptos usados por los habitantes en el cúmulo de las actividades humanas propias de la vida jurídica de las sociedades constituyen básicamente lo que se conoce como conceptos jurídicos fundamentales. 2. Es claro que para entender los conceptos jurídicos es importante utilizarlos de manera correcta y adecuada. Los términos jurídicos son requisito básico y fundamental en el ejercicio jurídico, como por ejemplo país, patria, Estado,
cómo estos términos son utilizados de manera indistinta por las personas, olvidando que cada término tiene su propio significado y aplicación como término jurídico. Por lo tanto, los conceptos jurídicos fundamentales son de carácter formal, porque como su nombre lo dice, estos son los que dan forma al lenguaje utilizado por los juristas, mediante una estructura lógica, la cual es la columna vertebral del lenguaje, porque si no fuera ordenado no tuviera sentido.